Sí, el médico nazi más reconocido, ¿no? ¿Ustedes saben quién fue Julius Wagner Jauregg? Bueno, un médico austríaco de aspecto rudo, mirada áspera y penetrante, rematada por un bigote espeso y grueso que le daba una mayor impronta a su personalidad, de por sí atemorizante. Yo les invito a que lo busquen, lo googleen y miren la pinta si no les mete miedo. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, época de cambios políticos y descubrimientos médicos, y donde también nacieron los grandes movimientos que marcaron a fuego al resto del siglo XX. Estoy hablando de la revolución bolchevique y los fascismos. Julius Wagner Jauregg se destacó en diversas ramas del saber médico, particularmente la neuropsiquiatría, o sea, la intersección entre la neurología y la salud mental, y la neuroendocrinología, que es la neurología y las hormonas, desarrollando su actividad y sus estudios en la Universidad de Viena. Pero su descubrimiento más conocido fue la piroterapia, piro-calor, terapia-tratamiento, un método para tratar la sífilis avanzada, elevando la temperatura corporal, hablando de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La sífilis del sistema nervioso era una de las patologías predominantes en los manicomios de fines del siglo XIX, y en sus etapas más avanzadas mostraba cuadros dramáticos de evolución mortal y sin posibilidad de tratamiento alguno. Recordemos que aún faltaban muchos años para que se descubrieran los antibióticos. Por aquel entonces se creía que la fiebre, el aumento de la temperatura corporal, mejoraba las enfermedades psiquiátricas, y siguiendo ese pensamiento, Julius Wagner Jauregg mostró que la inoculación de sangre de pacientes que sufrían de paludismo o malaria, que es lo mismo, resultaba eficaz para mitigar el avance de numerosos casos de sífilis avanzada. O sea, estas personas, además de sufrir la enfermedad venérea más antigua, la sífilis, ahora pasaban a padecer de paludismo iatrogénico. Se llama iatrogénico cuando es causado por la mano médica. Ahora, si esta historia le parece una locura, bueno, entonces tienes que saber que en el 1927, este médico, gracias a este descubrimiento, ganó el Premio Nobel de Fisiología, el de Medicina. Y esto es lo primero que quiero contarles, porque la medicina avanza en base a evidencias y no por creencias. Cuando alguien desconfía de las evidencias en algún tratamiento médico, debe de alguna manera refutarlo por el camino de la investigación científica y no desde un discurso declamativo donde se sentencia su no credibilidad en este tratamiento. Hoy es bastante frecuente, hoy siglo XXI, escuchar voces que dicen no creer en tratamientos, vacunas o estudios probados científicamente. Pero este lado B tiene una segunda parte que quería comentarles, y es que Julius Wagner Jauregg fue contemporáneo a Sigmund Freud, con quien compartió la Universidad de Viena, pero mientras Wagner Jauregg se hizo partidario del nazismo gobernante en Alemania y desde allí se convirtió en un ferviente antisemita y defensor de la eugenesia, en cambio el bueno de Sigmund debió huir a Inglaterra debido al acoso de la Gestapo por su condición de judío. Por eso es difícil de entender la celebridad y el respeto con que cuenta hoy, aún hoy, Julius Wagner Jauregg en la comunidad médica austríaca. Un investigador que desarrolló un tratamiento que años después se dejó de utilizar por ser muy peligroso, hablo de la piroterapia, pero que debido a eso recibió infinidad de premios, incluido el Premio Nobel, y nombramientos, entre ellos calles, billetes con su cara, hospitales, y que abrazó la ideología nazi de la higiene racial contra los judíos durante los años del Tercer Reich. Asimismo presidió la Liga Austríaca de la Regeneración Racial y la Herencia, desde donde impulsó la esterilización forzada de personas con enfermedades mentales, delincuentes o los que eran considerados genéticamente inferiores. Por eso, mi querido oyente, también desde este espacio que compartimos todos los domingos de Radio Splendid, es saludable poner de manifiesto que no todo lo que brilla es oro y que ningún acto realizado por los seres humanos es absolutamente irrefutable, como la historia del doctor Julius Wagner Jauregg, que usted merece conocer.